lectura del versículo 1 al 10. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Leemos alternadamente, comienzo yo, el siguiente ustedes, y juntos leemos versículo 10. Dice ahí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe juntos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un propósito, hermano, de todo esto en cuanto a la santidad, a todo el proceso de llevar una vida adecuada a lo que el Señor nos está invitando a vivir. Y sin duda, estamos dándonos cuenta que esta confesión Monte Sinaí tiene una razón. La semana pasada les explicaba que tendría que ser como si fuera un cerco de protección. Es decir, los que estamos dentro tratamos de cuidar, sí, nuestra integridad, nuestra persona, nuestra parte humana, pero también la de aquellos con los que convivimos alrededor de. El propósito principal de la ciudadela de gracia. Es decir, entendemos que cada uno de los miembros de Monte Sinaí no ve para su propio lado, ¿ok? No jala nada más para su lugar, para su conveniencia, sino que buscamos el pro beneficio de todos los que están alrededor y juntamente con nosotros. Es decir, lo que hago con mi vida espiritual afecta a cualquiera de ustedes, al igual que lo que ustedes hacen con su vida espiritual afecta la vida de nosotros. Es importante mantener una comunidad en santidad, en unión, en amor, en la fe en Cristo, que bueno, es lo común que nos lleva. Entonces, nada más recordando un poquito, parte de lo que vimos la semana pasada, donde nos quedamos, estábamos viendo artículos 6 y 7. Yo pensé que iba a terminar hasta el día de la semana pasada, no logré llegar ni siquiera al 8, pero bueno, hoy vamos a continuar en eso. Solamente recordar, hermanos, la primer parte de nuestra confesión tiene que ver con la redención. Nos quedamos a esa mitad del camino, solamente vimos la fosa de donde hemos sido extraídos, el lodo cenagoso donde nos encontrábamos, y es importante, hermano, que para poder avanzar hacia el nuevo carácter, no podemos ir dando esos pasos o esa necesidad si no recordamos el terreno legal que pisamos. Hace algunas semanas, cuando estuvimos viendo el tema de santidad, utilizamos una frase en la primera enseñanza. ¿Alguien recuerda una palabra en la primera enseñanza de santidad? ¿Alguien la recuerda cuál era el título descriptivo? Como recuerdo era como un sello. Y empezaba con H. Bien difícil, ¿verdad? Porque el H es muda. ¿Y cómo sepa dónde? H-A. Empezaba con A. Le voy a invitar una coca al que me la diga, menos a mi esposa. ¿Alguien, hermanos? ¿Ya ve por qué es importante anotar, hermano? La palabra era A. No, por ahí anda, pero no. Es con I. Ají. No, se los voy a dejar de tarea, a ver si al rato alguien me la puede decir. A ver si lo pueden recordar. No se vale meterse en las transmisiones de la predicación, no haga trampa, hermano. Trate de acordarse. Ok, entonces, es entender que nosotros nos encontrábamos en una condición de culpabilidad, hablándolo en términos legales. Estábamos en esa condición de merecer un castigo
pero alguien hizo lo propicio para tener una redención en nuestra persona. Génesis 1 nos enseña específicamente la condición, lo que nuestra persona estaba hablando, que era que estábamos en ese tohu babohu, estábamos desordenados, vacíos, quebrados, rotos, en una miseria en el mundo. Y dice la Biblia, en algunos de los pasajes nos da a entender y podemos ver que de la escoria del mundo Dios eligió a veces eso, lo más vil, lo más pecaminoso, para poder avergonzar aquello que era fuerte y hábil. Y, hermano, es interesante que el Señor no nos eligió porque fuéramos talentosos, porque fuéramos muy guapos, porque tocara muy bien el cello, porque hiciera algo, ¿va? No, hermano, nos buscó por su infinito amor y su infinita misericordia. Y gloria a Dios por eso, que nos permitió entonces entender este proceso de la redención. Vimos una palabra, homologeo. ¿Alguien recuerda qué significaba eso? ¿Decía lo mismo? Que Dios ha dicho. Ok, dijo, pregunta hermano, Dios ha dicho que usted y yo estábamos en esa condición de pecado y de muerte y que íbamos al infierno. ¿Eso nos enseña la Biblia específicamente? Sí. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Y los demás qué opinan, hermanos? ¿Qué dicen? No hay otra opción, solamente hay sí, no. Ok, es correcto, la Biblia nos hace entender y nos da por sentado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No hay alguien, la palabra todos, pues es, valga la redundancia, nos involucra a todos. No hay una persona que pueda ser excluida de ese grupo. Todos somos pecadores y por consecuencia la paga del pecado, Romanos 6:23, es muerte. La muerte, nuestra muerte espiritual. A propósito, la palabra muerte, el significado real es separación. ¿Ok? Estábamos separados de, y es entender entonces en este punto importante que santidad y muerte, aunque parecían muy parecidos los términos, uno es apartado para, santidad es apartado para Dios y la muerte es apartado de ese Dios. Es decir, no puedo estar cerca de Él por mi pecado, pero cuando estoy en santidad, estoy siendo apartado para Él, para el uso de lo que Él decida hacer con mi vida personal. Entonces, ya entendiendo la condición, sabemos que nuestra condición legal, nuestra condición delante de nuestro Dios, era que el pecado nos llevaba a una muerte eterna que era en el infierno. No tenemos otra área más para ahí que mover, porque es lo que la Biblia nos enseña, nos deja entenderlo de esa manera. Entonces, ya nos damos cuenta que no es posible que por nuestras aptitudes, por nuestra valía, por lo que nosotros pudiéramos tener en lo intelectual, pudiéramos entonces nosotros lograr hacer algo para ser salvos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es por gracia. Y ahora sí, vamos sentando. En el artículo 6 hace el énfasis importante en cuanto al origen de este caos, el tohu babohu. Recordamos que el hombre sin Cristo no es un diamante en bruto, ni un ser bueno que la sociedad corrompe. La verdad o la realidad de nuestra condición es que éramos un cadáver espiritual desordenado y vacío. ¿Estamos de acuerdo? Amén, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Si no entendemos entonces la profundidad del tohu babohu, no logramos darle el peso adecuado a lo que representa la redención a través de la gracia en nuestra vida. En nuestra mente y en nuestras emociones, antes de la gracia, nosotros no podríamos dimensionar el tamaño de ese rescate. Cuando hemos estado en peligro, en alguna situación de caos, cuando encontramos una mano amiga que nos ayuda, a alguien que nos saca de esa situación, respiramos y hasta descansamos cuando sabemos que alguien nos puede ayudar con ese peligro o esa situación. Lo que hizo el Señor no se puede comparar de una manera medible. Debemos entender que estábamos literalmente apartados de Dios y no teníamos un destino distinto más que la muerte, la separación de nuestro Dios. Pero la gracia, en Efesios 2:8 dice, ¿alguien lo recuerda? ¿Por qué? Por gracia sois salvos, pero dice algo importante. ¿Por qué somos salvos? Por medio de la fe. Y todavía, por si no entendiéramos, todavía recalca, no es por nosotros, es un don de Dios.
Es el regalo, el favor inmerecido de parte de Dios hacia mi persona. La redención tiene que ver de esta manera, y lo poníamos en el ejemplo de aquel hombre que estaba siendo crucificado al lado del Señor Jesús. Están los dos injuriándole, ofendiéndole. Uno de los dos se arrepiente y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Literalmente él sabía que iba a morir y su destino era ir al infierno. Pero le dijo: Señor, cuando tú vuelvas a venir, pasen 1000, 2000, 3000, el tiempo que sea, acuérdate que estoy allá y llévame contigo. Pero el Señor se lo da a entender de una manera muy sencilla. Él no le dijo de qué religión eres, qué cosas buenas has hecho, leíste tu Biblia, oraste. No le pidió dinero para poder entrar al cielo. Las palabras que le dijo fueron: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, y esas palabras son las que el Señor hizo en nosotros. La promesa que Él nos permitió entender a nosotros. Ese hombre no tuvo la oportunidad de bajarse para ir a enmendar los errores de lo que había hecho. Él no pudo ir a pedir perdón a todas las personas que les había robado. No pudo ir a regresar lo que se había llevado. Este hombre estaba en una condición mala. Pero aún así el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy. ¿La razón era porque ese hombre era bueno? ¿Cuál sería la razón entonces? Hay un requisito para ser salvos. ¿Cuál es el requisito? Sí, poner nuestra fe en el Señor, pero arrepentirnos de todo nuestro corazón. El Señor ya lo sabe. El Señor sabe todos los pecados que yo he hecho, todas las cosas malas que yo he hecho. Pero el Señor está esperando que yo se lo diga. Que no me quede callado y diga: Señor, es que tú ya lo sabes. No, el Señor está esperando que lleguemos y seamos claros. ¿Ok? Después vimos el artículo 7 acerca de este rescate. Nos quedamos entonces en ese punto. Hemos sido maravillados por el hecho de que la salvación es un acto exclusivo y soberano de nuestro Rey. Un cadáver, hermano, la condición en la que estábamos en el Tohu Vabohu, un cadáver no puede cooperar para su resurrección. Es decir, no podíamos hacer nada para ser salvos. No aportamos nada para nuestra salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. Nosotros no aportamos nada más que la única razón para que necesitáramos una salvación: el pecado que mora en nuestra persona y el pecado con el que batallamos día tras día. Y a esto, hermano, a este significado, literalmente se le describe como una gracia pura, una gracia que era inmerecida para mí, pero que es suficiente en las manos de nuestro Dios. Y gloria a Dios por eso. Porque no descansamos en lo que pueda ser una iglesia, no descansamos en lo que pueda ser un pastor, no descansamos en lo que pueda ser una persona por sí solo, descansamos en el sacrificio real y verdadero de nuestro Señor en la cruz y resucitar al tercer día para poder tener vida eterna. Pero requiere que nosotros seamos arrepentidos de corazón y se lo confesemos completamente con la boca. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es entender cada parte de ese versículo. Es entender cómo el Señor nos ha dado entonces este punto. Vamos a hacer una dinámica rápida, hermanos. Quiero hacer una pregunta. El artículo 6, si quiere revisarlo ahí rápido, artículos 6 y 7, dele una ojeadita antes de que le haga la pregunta. Artículos 6 y 7. Ahorita se los expliqué a grandes detalles, pero más o menos para que sepa lo que dice ahí. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo leyeron? Ok. Si el artículo 6 dice que estábamos en una bancarrota total, el tohu vabohu, estábamos desordenados, vacíos, y el artículo 7 dice que el brazo omnipotente de la gracia, el chariz, se sumergió para sacarnos sin mérito alguno, la pregunta es esta: ¿en qué posición nos deja eso hoy delante del tribunal de nuestro Dios? ¿Somos esclavos, rescatados con libertad condicional, o somos sobrevivientes que deben pagar la deuda? Medítelo tantito.
¿Sí? ¿O se la vuelvo a repetir para que la vuelva a procesar con más calma? Ok. Ok, la pregunta es, si el artículo 6 y 7, bueno, el 6 nos enseña acerca del tohu bohu, la condición en la que estábamos. El 7 nos dice que el brazo omnipotente, la gracia de Dios, el chariz, se sumergió para sacarnos sin mérito alguno. Nosotros no hicimos un mérito para que nos salvara. Entonces, ¿en qué posición esta descripción nos deja ante el tribunal de Dios? ¿Somos esclavos rescatados con libertad condicional o somos sobrevivientes que deben pagar la deuda? ¿Algún voluntario? Recuerda que no hay respuestas malas, estamos aprendiendo todos. ¿Alguien así? Ninguna le inclina. ¿Cree que las dos están incorrectas? ¿Alguien? A ver. Pero entonces, ¿cómo es que somos esclavos? Ok, ok, sí, sí, te entiendo más o menos por dónde va. ¿Alguien tiene alguna otra, hermano Luis? Ok. Ajá. ¿Podríamos decir que podría ser por una elección propia de nosotros, no, no del Señor? Exactamente. Así es. Ok. Sí, hermano, está bien. ¿Alguien más tiene otro comentario, algún pensamiento? Hay uno que sí ya. A ver, hermana Moni. Somos, ajá, esclavos rescatados con libertad condicional o sobrevivientes que deben pagar la deuda. Ok. Ah, ok. Entonces, va de nuevo. A ver, hermano Luis. Otra vez, se la repito. Ya del término, de la descripción que les di, ¿en qué posición nos deja ante el tribunal de Dios? Son estas dos. Ser esclavos rescatados con libertad condicional o sobrevivientes que deben pagar una deuda. Ujú. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Ujú.
Sí. Sí, sí, sí. Ok, sí, no, no, está bien, hermano. Es válido. Todas las respuestas nos llevan a una conclusión. Ok, voy a hacer una pregunta más. ¿Quién de ustedes se inclina por alguna de las dos opciones? Ya sea o por esclavos con libertad, rescatados con libertad condicional o sobrevivientes que deben pagar la deuda. ¿Quién de ustedes dice, yo creo que ninguna de las dos es aplicable? Ninguna de las dos. Ok, ¿alguien más? Hermana Moni. Ok. De acuerdo a la descripción, ninguna de las dos son aplicables. Ahora, debemos entender la estructura de cómo está escrito. ¿Cuál es la diferencia? Ya vimos, la semana pasada estuvimos haciendo énfasis importante sobre el zar. ¿Qué es el zar? Las amenazas, ¿ok? Que tienen que ver con el trasfondo cultural, los pensamientos, ideologías, etc. Ahora, el trasfondo cultural y religioso nos hace creer que somos refugiados de una segunda clase. Lo importante es entender que para nuestra confesión, lo que hemos estado entendiendo acerca de es que nosotros legalmente hemos sido adoptados. Y al ser adoptado, ¿qué es lo que recibo? Todos los beneficios de ser un hijo, aunque no sea consanguíneo directamente. Entonces, es ahí el punto importante. Debemos entender que Cristo en la redención que nos ha dado no es como que, ok, te estoy dando un privilegio, pero aguas y ten cuidadito con lo que hagas. No, sí debemos tener el cuidado debido, pero por la razón de que ahora somos sus hijos. Y es algo que les estuve recalcando la semana pasada. Como hijos, nos encanta saber que tenemos derechos. Saber que, por ser hijo del Señor yo tengo ciertos derechos, de que voy a estar en la presencia de Él, de que voy a ser bendecido, de que Él me va a acompañar, de que Él me va a guiar, Él va a ser mi ayuda, sí, pero mis responsabilidades. Y ahí es donde viene lo importante, es entender que el Señor sí nos da muchos beneficios, pero también pide de nosotros algunas cosas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, hermanos, vamos a entrar al artículo 8. Espero terminar porque ya me quedan 15 minutos, pero bueno, vamos a ir avanzando rápido. El artículo 8 entra en el bloque número 4 de la transformación. Ya entendimos la primera parte, que era entender acerca de la deidad, los cimientos sobre lo cual nuestra confesión está adaptada. Después vimos la condición y ahora el proceso de transformación, hacia dónde nos está llevando. Nuestra respuesta ante el diseño que Dios ha estructurado. Este bloque, hermano, entonces define cómo el Espíritu Santo ejecuta la arquitectura de la santidad en el obrero, en el miembro, en el que es parte de la ciudadela. El artículo 8, vamos ahí por favor en sus libros. Artículo 8 dice, bloque 4, nueva identidad, nuestra posición en Cristo. ¿Cómo es que nos identificamos en Cristo? Artículo 8, de la paternidad a la adopción. Y dice ahí, creemos que por la fe en Cristo, ahí váyale anotando, hermano, para que no se me quede. Creemos que por la fe en Cristo somos, ¿qué dice? Adoptados legalmente en la familia de Dios, ¿ok? Entonces ahí sentamos la idea de la pregunta que estábamos viendo hace un momento. Esta adopción borra toda deuda del pasado y nos introduce en el seno del Padre. Un lugar de máxima intimidad, seguridad y descanso espiritual. ¿Les faltó alguna palabra ahí, hermanos? ¿Tienen todas? Ok, voy a explicar entonces ahí. La posición de la ciudadela ante este artículo. Confesamos que por medio de la fe justificadora, el pecador redimido ha sido adoptado formalmente, adquiriendo todos los derechos hereditarios del reino y siendo posicionado legalmente en el lugar de la máxima intimidad divina, es decir,
recibe todos los beneficios ahora de ser un hijo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos ese punto? ¿Nos queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? Entonces, el punto, el análisis de este concepto, ¿cómo es que lo entendemos? El seno del Padre. ¿Qué era el seno del Padre? Vamos a Juan 1:18. Si alguien lo puede leer, por favor. Juan 1:18. Ok, el seno del Padre tiene un lugar importante. Debemos entender, hermano, que no somos sirvientes rescatados que viven en el patio trasero, ¿ok? El Señor, cuando nos rescató, no nos puso en un lugar aparte. Recuerda la situación del hijo pródigo, cuando él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus hijos. Sabía que había hecho algún malo, pero que podía regresar sin tener todos los privilegios de hijo. El Padre lo recibe y le da todo en una manera espléndida. Otra vez, es el Hijo volviendo. Nosotros entendemos que el seno del Padre es este lugar de resguardo, de donde somos hijos legalmente injertados en el núcleo de la deidad. Somos hijos de Dios en toda la extensión de la palabra. ¿Ok? ¿Por qué es necesario entender este artículo o por qué es parte importante de nuestra confesión? Para destruir, número uno, el espíritu de orfandad y el rechazo. Dios no nos ha rechazado y ni nos ha dejado huérfanos por ahí. Él quiere adoptarnos. ¿La salvación puede ser para cualquier persona? Sí. La única condición es arrepentirse de sus pecados y al Padre. Solamente. No es la oración, no es el modelo, la estructura como se presenta el Evangelio, es que la persona entienda su condición de pecado que era ese caos, el tohu babohu, y entender la gracia, el chariz, que es lo que el Señor ha hecho para que usted y yo podamos ser sus hijos. ¿Estamos de acuerdo hasta ese punto? Ok, entonces el obrero, el miembro, que no sabe que está en el seno del Padre, aprende a servir por culpa o por reconocimiento humano. Esto sucede en los modelos religiosos de muchos otros lugares. Aprenden a servir, sí, con una voluntad, sí, pero no entendiendo la magnificencia y la gratitud que podemos tener al Padre cuando disfrutamos siendo hijos a solamente ser servidores externos y que viven fuera de. Entonces, este artículo es vital porque fundamenta la seguridad del creyente. Si usted tenía alguna duda de cómo es que podía identificarse como su hijo, bueno, usted debe entender que en este punto usted y yo hemos sido adoptados. Hemos recibido una carta legal, un acta de nacimiento, por así decirlo, donde dice que nosotros somos parte de la familia de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ese punto? No porque somos buenos, no porque seamos talentosos, no porque seamos hábiles, porque el Señor en su infinita misericordia, a través del sacrificio, otra vez su muerte en la cruz, su resurrección, podemos ser salvos. Arrepintiéndonos de corazón y pidiéndoselo, externándoselo de una manera clara. ¿Dudas hasta este punto, hermanos? Ok, artículo 9. Seguimos avanzando ahí. Del Espíritu Santo como fuente de vida y orden. Creemos que el nuevo nacimiento es un acto sobrenatural donde el creyente respira a Cristo, el Ruaj. ¿Qué era el Ruaj? El Espíritu Santo, dice, ordena el caos del alma y la llena de una plenitud que debe ser compartida con otros. La magnitud y la parte de uso del Ruaj en nuestra vida. Entonces, la posición que debemos tener como ciudadela es confesamos que la regeneración es un milagro instantáneo obrado por el Espíritu Santo, el cual viene a morar de forma permanente en el creyente, asumiendo la regencia de su vida, asumiendo el control directo al Espíritu Santo para su
persona. El análisis de la palabra. El ruaj es la palabra hebrea que significa soplo, viento o espíritu. Haciendo esa referencia, es el mismo aliento creador que sopló sobre las aguas en el principio y que ahora toma el control del caos del individuo. Aquel que en Génesis, cuando leemos la parte del inicio de la creación y ordenó todo, al final del séptimo día estaba a gusto porque todo estaba bien y en orden. Era algo que había construido de una manera adecuada. Es el mismo que ahora viene a operar en nuestra vida personal para ordenar el caos, el tohu babuju que teníamos, para a través del charis, la gracia, poder entonces, ahora sí, ser sus hijos enteramente en orden. Ahora, no significa que de la noche a la mañana ya somos perfectos, no. Tenemos que seguir trabajando en el proceso de santidad para seguir madurando y creciendo. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué sería necesario este artículo? Número 1, para erradicar el falso cristianismo moralista que busca cambiar conductas sin un cambio de naturaleza. ¿Le suena algo parecido a esto? ¿Lo ha escuchado, lo ha visto en algún lugar? ¿En ciertas personas? Hoy en día, hermano, tristemente nos podemos dar cuenta que cualquier persona puede llamarse cristiano. De cualquier tipo de corriente doctrinal se pueden llamar cristianos, pero no significa que sean seguidores de Cristo. Lo siguen a su conveniencia. La idea de tener este artículo es que el obrero de la ciudadela entienda que no es un hombre mejorado externamente, solamente por fuera, sino que es una nueva criatura gobernada por el Espíritu Santo. Gobernados por el Espíritu Santo. Y entonces es entender que nuestra vida, nuestra persona es el templo del Espíritu Santo, en donde habita a través de cómo nosotros le estamos dando ese lugar adecuado para poder habitar. ¿Dudas hasta ahí, hermanos? ¿Seguros? Voy un poquito rápido porque me quedan 7 minutos y sí quiero terminar el artículo 10, porque si no nos vamos a quedar más. Vamos allá, artículo 10, hermanos. De la conformación a la imagen de Cristo. Afirmamos que el cristianismo es el proceso de ser hechos conformes a la imagen del Hijo. Nuestro llamado es andar como Él anduvo. ¿De qué manera? Imitando su humildad, su carácter y sus pisadas en cada área de la vida. El artículo 10, hermano, entonces nos hace esta referencia a la renovación y el carácter de Cristo. La imagen de nuestro Pelé. ¿Qué significaba Pelé? ¿Cómo? Empieza con la letra A. Admirable, el admirable. La posición que debemos tomar como ciudadela. Confesamos que el propósito final de la salvación en la tierra es la santificación progresiva, donde el carácter del creyente es vaciado y moldeado de acuerdo al estándar de Jesucristo. ¿Para qué fuimos salvos, hermanos? ¿Para qué fuimos salvos? Entonces, ¿qué hacemos de aquí, hermanos? ¿A qué viene a la iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual llegamos aquí? Pero bueno, a la iglesia no venimos por eso, porque eso ya es algo que el Señor nos da a través de ser sus hijos. De nuestra santificación, se lo acabo de decir, se lo repito. La posición de la ciudadela es: confesamos que el propósito final de la salvación en la tierra es la santificación progresiva. Es decir, no somos santos de la noche a la mañana. Puede ponerse la máscara del santo y será santo para luchar nada más. Pero la santificación progresiva tiene que ver con nuestro caminar con el Señor día tras día. Día tras día. Que aprendamos que entonces es donde el carácter del creyente se va vaciando a través del proceso en este bisturí que nos va transformando. ¿Recuerdan las palabras? La palabra, la Biblia es activa y
¿Cuáles son las palabras hebreas? Son y energes, son y energes. ¿Ok? Entonces, entra como un bisturí, nos va quitando lo que no es necesario, lo hace a un lado para poder llenarnos de su santidad. Ok. El Pelé, que es la palabra para admirable, maravilloso o extraordinario, nuestro Cristo, Cristo es el molde perfecto de humanidad. Es a la estatura de la plenitud que nosotros tratamos de llegar día tras día. Nos esforzamos no porque vamos a ser igual a Él, sino porque queremos llegar a seguir teniendo este proceso de santificación progresivo. ¿Ok? Después, ¿por qué es necesario? Es necesario porque impide que los obreros imiten los estándares del mundo, de los líderes seculares, tendencias digitales o ideologías mundanas. Hay fórmulas que resultan en otros ámbitos para poder generar y tener éxito con las masas, poder tener éxito con la economía, para poder tener diferentes cosas. Pero hay una manera en la que el Señor lo enseña y es a través de la palabra y es como nosotros nos regimos. Porque debe ser todo homologeo, que es decir exactamente lo que Dios ha dicho. Y por último, declaramos que nuestra única meta conductual, familiar y profesional es la estatura de nuestro Cristo, el admirable. El beneficio entonces para la persona es el desarrollo de un carácter íntegro, incorruptible y blindado contra las crisis morales. ¿Dudas hasta aquí, hermano? ¿Seguros? ¿Ninguna duda? ¿Les hago preguntas yo? Ok, a ver. Vamos con las de rutina. ¿Qué es el tohu babohu? Alguien, levante la mano. A ver, Abdiel. Ok. ¿Qué es el ruaj? El aliento, el Espíritu Santo, refiriéndose en ese punto. Sale el Espíritu de parte de Dios. ¿A qué hace referencia la palabra pelé? Al admirable, específicamente al Señor Jesucristo. ¿Sale? ¿Qué es el zar? Una amenaza. ¿Son y energes? Ok. Le voy a hacer la pregunta otra vez, hermano. Si el artículo 6 y 7, el tohu babohu nos enseña esa condición, y el artículo 7 dice que el brazo omnipotente de la gracia, el chariz, se sumergió para sacarnos sin mérito alguno, ¿en qué posición nos deja ante el tribunal de Dios? ¿Somos esclavos rescatados con libertad condicional o sobrevivientes que deben pagar una deuda? ¿Cuál, hermano? No lo escucho, ¿cuál? Ninguna de las dos, porque hemos sido adoptados y ahora somos sus hijos. Gloria a Dios por ese proceso tan especial de que ahora puedo gozar de los beneficios de ser hijo de Dios. Pero acuérdese, hay derechos, pero hay obligaciones y responsabilidades. Muy bien, vamos a orar para terminar. Josué, ¿nos diriges a una oración, por favor, para ir finalizando?